Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a otro estudio de nuestra comunidad Bao, el estudio de la Parashá semanal. Esta semana estaremos estudiando la porción Parashat Matot Masé. Es una porción doble, una lectura un poco extendida, ¿cierto? De la Torá, pero tiene varios temas en sí. Va cambiando, ¿cierto? De temas, son varias cosas que trata. Quizás no hay. El hilo conductor, por supuesto, es que el pueblo de Israel está llegando, ¿cierto? A punto de entrar en la tierra prometida. Recordemos que la Torá podríamos dividirla entre el Génesis o Bereshit hasta el libro de Números, Bamidbar, y el libro de Barim o Deuteronomio, que es como el nombre en griego. Deuteronomos es o en hebreo, Mishneh Torah, es una repetición de la Torá. Entonces ahí comenzamos un poco de nuevo, una recapitulación hasta llegar al momento donde finaliza el libro de Bamidbar. Que por cierto, hemos concluido otro libro, Baruch Hashem, ¿cierto? Hazak, Hazak, Benit Hasek. Puede allí, ¿cierto? En su hogar, ahí donde esté, decirle a quién está o lo dice ahí a la pantalla. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Hazak, Hazak, Benit Hasek. ¿Qué significa fuerza, fuerza? Y nos esforzaremos, esforcémonos. Cada vez que terminamos un libro, ¿cierto? Hazak, Hazak, Benit Hasek, Ad Viat Goel Amashiach, hasta la venida de el Redentor Mesías. Nos tenemos que esforzar. Así que esas palabras suelen decir cuando se culmina un libro de la Torá. Ya comenzaremos, ¿cierto?, la próxima semana con Devarim. Así que Baruch Hashem. He denominado este tema una porción para cada quien. Importante, creo que también lo hemos hablado esta última semana. Saber también que todos tenemos una parte, una porción. Una parte, ¿cierto?, en el mundo venidero, pero a su vez también una parte en Israel, de la tierra prometida, una parte de la promesa, y tenemos que alcanzarla. Y nos debemos preguntar si esa parte que cada uno ha de recibir o que el Eterno tiene preparada, realmente uno la puede conseguir solamente trabajando por uno mismo. Es lo mismo trabajar, esforzarse en este mundo, en esta vida, y lograr cosas, o lograr, por ejemplo, tener una casa, por ejemplo, una tierra, o tener bienes con Dios que sin Dios. Será lo mismo. Es lo mismo lograrlo. Es lo mismo decir, ya llegué hasta aquí, tengo todo lo que necesito, y agradecer, ¿cierto?, al Eterno, a Dios, ¿cierto?, por todo ello. Y realmente decir, bueno, esta es la porción que Él me dio. O llegar hasta ese momento y decir, bueno, no sé si es todo, no sé si esto es lo que necesitaba, es todo lo que quiero lograr. No estar conforme con la parte de cada uno, en el fondo. Bueno, sabemos que el Eterno les da una porción a cada quien, y por ahí vamos a dar una reflexión en cuanto a eso. Los temas que se tratan en esta porción, voy a colocarlo un poquito más grande para que todos veamos. Ahí. Dice, primero, números 31, son los votos hechos por mujeres. Bueno, la Torá habla, ¿cierto?, acerca de los votos que realiza, ¿cierto?, una mujer, si son realmente, comillas, válidos, ¿cierto?, delante de él. ¿Cuáles? Recordemos que la posición de la mujer en esta época no era la misma posición de hoy día, ¿cierto? Que hoy día se ha tratado de equiparar, ¿cierto?, o igualar los derechos de hombres y mujeres, porque realmente en alguna época sí hubo derechos, ¿cierto?, bastante menores en cuanto a la mujer, y de hecho en esta época no era una excepción. La mujer tenía cierto otro estatus dentro de las sociedades, no solamente lo que habla en la Torá, sino que la Torá obviamente Israel se sitúa en un contexto histórico. Y ese contexto histórico, ¿cierto?, la mujer no tenía pleno derecho o igualdad de derecho como hoy día sucede, ¿cierto? Que hoy día quizás eso se ha logrado en gran parte, pero hoy día se trata de hacer cierta como
A ver, cómo tratar de que esa igualdad se dé mitad y mitad casi. Siempre se trata de hacer que eso sea así, a través de cupos y otro tipo de cosas. Pero en esta época era diferente, ¿cierto? La mujer no tenía todo tipo de derechos. eh, Era visto como en parte un estatus, ¿cierto? Como un bien en un matrimonio. Matrimonio más que ser, eh, por ejemplo, una parte igual al varón, era parte también, obviamente tenía ciertos derechos, pero también estaba supeditada al varón en sí. Entonces su derecho dependía, ¿cierto?, de su esposo o de su padre, si es que ella hacía un voto, un compromiso, si es que lo podía cumplir o no. O- entonces, vemos, ¿cierto? La Torá también regula sobre estos temas, que ¿qué es lo que nosotros tenemos que visualizar a través de esto? Obviamente la Torá está preocupada de la sociedad, que se mantenga, ¿cierto?, en cierto orden. La Torá no plantea siempre ideales. Eso también tenemos que entenderlo. La Torá no siempre plantea ideales en la escritura. No siempre plantea la situación mejor, sino que muchas veces plantea regulaciones a la vida social que se vive, ¿cierto?, en su época. Por ejemplo, la Torá legisla sobre el tema de la servidumbre o la esclavitud. Y uno diría, pero ¿cómo si la esclavitud es mala? Sí, pero existía en esa época. Y es mejor que haya leyes que regulen eso y mantengan, ¿cierto?, cierta protección para cada quien, más que decir hay que eliminar leyes y otras cosas. Entonces, la Torá es un desarrollo que nosotros vemos a lo largo de la Biblia, ¿cierto? Que va cambiando ciertos ámbitos, vemos los cambios también dentro de Israel. Es una revolución para su época en cuanto a leyes, ¿cierto? En cuanto a cierto ámbito moral, pero hay una transición a lo largo del tiempo de muchas cosas. Eso lo tenemos que nosotros asumir cuando leemos estas partes, porque puede parecer un poco difícil muchas veces para algún lector o por ejemplo para una dama, ¿cierto? En el siglo XXI. Lo mencionamos así. El otro es la guerra contra Madián o Midian y el regreso de la guerra y la disposición de los cautivos y el botín. Esos tres temas vienen acompañados. Entonces, hay una guerra, ¿cierto?, contra Midian, o Madián en español, eh, que es un pueblo, ¿cierto?, que también fue parte junto con Moab, que hicieron caer, ¿cierto?, Israel, en el caso de Valpeor, con el caso de Bilam, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Hay una venganza contra ellos, ¿cierto? Entonces el pueblo arremete por orden del Eterno, eh, familia, ¿cierto?, de cada tribu contra ellos. Ellos van, vencen, regresan con botines de guerra, los cuales son entregados, ¿cierto?, a sacerdotes. En parte hay unas ofrendas también que se dan al tabernáculo. Y en general vamos a tocar un poquito ese tema. Luego, ahí en verde, ¿cierto?, está la conquista y división de Transjordania. Ya cuando el pueblo va a entrar, ¿cierto? Cómo se va a distribuir también las tierras. Las etapas del viaje de Israel desde Egipto. Se mencionan un poco los lugares donde Israel se detuvo. Las direcciones para la conquista de Canaán, es decir, las directrices, ¿cierto? Para cómo debían conquistar la tierra, qué debían hacer, qué no debían hacer. Los límites que iba a tener esa tierra. eh, Cómo se iban a distribuir, ¿cierto?, para las tribus, los líderes tribales, las ciudades para los levitas, entonces cómo iba a ser el liderazgo, cómo iban a haber ciudades también para levitas, ciudades de refugio a su vez, y también se toca el tema del asesinato y la venganza de la sangre. Y termina la parashá hablando sobre el matrimonio de las mujeres herederas, ¿cierto? Las mujeres que heredaban la tierra de sus padres. Así que ahí la Torá, ¿cierto?, no, ya va a introducir un poco al pueblo a la tierra de Israel y trata sobre diversos temas y vuelve a tocar hacia el final un tema del asesinato, que de hecho obviamente hay una preocupación allí, porque el pueblo va a conquistar una tierra, va a entrar en batalla, en guerra, y van a haber obviamente muertes. Entonces se trata también este tema y hay una diferencia entre matar y asesinar. Hay un asunto
De hecho que eh, lo estaba viendo estos últimos días, yo creo que por ahí la gente que sabe más del ejército o hasta en estas organizaciones lo entiende mucho mejor, pero a veces cuando hay una orden, o no, no a veces, sino que cuando hay una orden y la orden viene de un nivel superior, ¿qué le queda, por ejemplo, al soldado? Obedecerla. Pero la responsabilidad de aquellos actos, obviamente, no es que él lo haya querido hacer, sino que vino de más arriba y había una orden que cumplir. Y en este sentido, eh, obviamente ahí se trata de un tema de asesinato y se hace como una diferencia entre matar y asesinar en esa parte. Pero a lo que yo voy es que hay obviamente una preocupación. Pueblo de Israel también va a entrar a una tierra y va a haber mucha mortandad. Pero obviamente Israel ejecuta una orden que se le da. Por lo tanto, la responsabilidad no recae, ¿cierto?, sobre el pueblo en sí, sino sobre las cabezas que ordenaron aquella orden. En última instancia, de parte del Eterno. Entonces, ahí en la fuerza, en el ejército, se entiende mucho mejor esto. Porque a veces hay cosas que uno dice, pero ¿cómo? Voy a entrar en esta situación que es moralmente, lo encuentro como, simplemente yo no puedo hacer algo como eso. Por ejemplo, alguien de nosotros hubiese hecho un acto como el que hizo Pinhas o Finés de matar a un israelita para que se detenga una plaga. ¿Qué diría una persona con principios muy elevados? Yo no sería capaz de matar a alguien. Pero resulta que aquel acto fue justiciero y aquel acto produjo paz. Entonces uno debe preguntarse muchas veces, bueno, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer o no? Y la Torá nos plantea también estos dilemas. Y realmente uno tiene que entender que cuando uno, como dijo Pinhas, cela el celo del Eterno, cuando uno obedece la voz del Eterno, el mandato de Él, la responsabilidad obviamente es de Él. Y también la recompensa o el castigo, porque nos sometemos a Él. Si Israel iba a conquistar la tierra, iba a conseguir las promesas que el Eterno les había dado. Pero si no lo hacía, iba a recibir un castigo, advertencias, iba a ser expulsado posteriormente. Pero la responsabilidad de lo que hiciera y el que era el responsable de todos ellos y de lo que le estaba mandando era el Eterno, en última instancia. Moshe o Yehoshua en su momento, Josué. Así que uno a veces tiene que entender que es libre de responsabilidad. No por hacer un acto uno toma toda la responsabilidad. Uno también tiene a quien está sobre uno. Es responsable también. Cuando uno se le ordena, haz esto, y resulta que se hizo y perjudicó, no es responsabilidad de uno, sino del que lo mandó. Entonces, aquí tenemos que ver también un poco ese asunto de separación de responsabilidades y de la acción humana. A veces nos vemos enfrentados en situaciones complejas, pero en el nombre del Eterno y para hacer su voluntad, muchas veces sí se puede hacer actos que quizás van en contra de algunos preceptos. Siempre y cuando, obviamente, sea para santificar su nombre. Y con el fin único, siendo ese, ¿cierto? Así que bueno, voy a dejarlo ahí planteado porque son preguntas complejas que se nos dan en la Torá. Y vamos a avanzar también en algunas lecciones sobre esta paracha. Entonces, primero referirnos a estos 40 años, ¿cierto? Que en el Seder Olam, el calendario judío, en el año 2488 fue cuando esta travesía por el desierto llegó a su fin. 2488. Hoy día estamos en el 5700, ¿cierto? 81. Entonces, Miriam, Aarón fallecieron, Yehoshua fue designado como sucesor y Moshe pronto, ¿cierto?, partiría. Así que estos hechos se dan en ese momento. Ahora, hay una lista, ¿cierto?, en esta parashá de 42 lugares donde los hijos de Israel acamparon en la Torá en el desierto. ¿Por qué se enumeran estos lugares? Y los sabios ofrecen algunas opiniones. Por ejemplo, Rashi dice que esta lista demuestra la bondad del Eterno. Porque sin esta lista podríamos haber pensado que los Bené Israel, los hijos de Israel, viajaron todo el tiempo.
que prácticamente el Eterno lo estuvo caminando de aquí para allá todo el tiempo. Pero sin embargo sabemos que, por lo menos en promedio, si estuvieron 40 años y estuvieron en 42 lugares, al menos en promedio estuvieron en un lugar por año. No fue que el Eterno los torturó yendo de aquí para allá por el sol en el desierto, por donde habían escorpiones y serpientes, etcétera, sino que realmente el Eterno los asentó en diversos lugares y de hecho en algunos lugares estuvieron años. No es que estuvieron vagando realmente. Sí, recorrieron bastante, pero no estuvieron allí de una manera que el Eterno los torturó. Y que los pobres a lo mejor no podían ni caminar. No, iban a un ritmo, el ritmo de las mujeres, ¿cierto? Los ancianos, etc. Rambam o Maimónides también dice que los lugares se resaltan o se mencionan para que el pueblo de Israel recuerde los milagros que el Eterno hizo en el desierto. Entonces, para recordar los milagros que el Eterno hizo en el desierto. O sea, podríamos, por ejemplo, haber pensado que el pueblo estuvo, ¿cierto?, en el desierto, vagando, donde tenían siempre dificultad de obtener agua, de obtener otro suministro, alimentos. Pero no es así, sino que al enumerar todos estos lugares, para que nos demos cuenta de que ellos estuvieron habitando ciertos lugares donde se asentaron, y donde se asentaron es porque podían vivir, había agua, había comida, etc. Pero también sabemos que viajaron por ciertos lugares que no tenían mucha vegetación o que eran más silvestres, que no eran ciudades, por supuesto. De hecho, muchos lugares, ¿cierto?, que se mencionan, sí, son desérticos. En el fondo estamos recordando también, a lo largo de estos lugares, que Él hizo milagros y los mantuvo en todos esos lugares. A lo mejor hubo lugares donde había un poco más de agua, pero había otros lugares donde no había tanta agua. Entonces, están mencionados allí para que recordemos los milagros y cómo el Eterno mantuvo en cada lugar, en cada circunstancia diferente. A lo mejor en más abundancia, en más escasez, en todo tiempo mantuvo a su pueblo, al pueblo de Israel. También para que nosotros entendamos que en toda situación en la cual nosotros nos encontremos, Él nos sostiene y nos mantiene. Y Él obra ciertos milagros en nuestra vida y nos mantiene siempre. Y otra razón que dan los sabios es que el Midrash dice que necesitamos saber dónde acamparon los Bnei Israel, los hijos de Israel, para que si visitáramos esos lugares dijéramos la bendición, aquel que realizó milagros para mis antepasados en este lugar. Y esto también, ¿cierto?, nos recuerda las palabras de los profetas como Jeremías o la misma Tará de Isaías, de que el Eterno muchas veces reprende, ¿cierto?, a su pueblo por olvidar las bondades que Él hizo con ellos en el desierto. Entonces el pueblo, y siempre nosotros debemos recordar los lugares, los momentos, las circunstancias donde hemos estado y recordemos sus bondades. Y no nos olvidemos de ellas. Y digamos, realmente Él hizo milagros conmigo en aquel momento, ¿cierto? El pueblo de Israel pueda recordar dónde y cuándo Él hizo un milagro en nuestra vida, en su pueblo. Entonces esto es bueno, es un buen ejercicio. Recordar dónde el Eterno Hashem, Él ha hecho obras, ¿cierto?, bondades con nuestra vida. ¿Cuándo las ha hecho? ¿Dónde? ¿En qué momento? Es bueno recordar. Y el lugar preciso, donde fue. La hora quizás. Siempre es bueno volver un poco atrás para recordar todo lo que Él ha hecho. ¿Para qué? No porque digamos, hoy el Eterno antes hacía tanto por mí y hoy día hace tan poco. No podemos decir algo como eso, ni sentir algo así. Muchas veces recordar, ¿cierto?, todas sus bondades nos ayuda a no cometer un acto como ese. De decir, siempre antes estaba mejor. Antes me iba mejor. Bueno, el mismo que estaba antes con nosotros está hoy con nosotros. Y así como estuvo con Israel, desde que salieron de Egipto, en el desierto,
Hasta que entraron siempre estuvo y fue el mismo. Pero nosotros cambiamos. Por eso es bueno recordar. Y el pueblo de Israel, en este sentido, nosotros hemos aprendido mucho, ¿cierto? Recordar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el mes de Av? Recordar el ayuno del mes de Av. Tisha B'Av, el día 9 de Av, donde ocurrieron tragedias, varias tragedias para el pueblo. Recordamos lo que sucedió en otra época. Recordamos lo bueno, las fiestas, pero también recordamos ayunos, momentos difíciles para el pueblo. Como dice el libro de Isaías que leíamos, ¿cierto? Alégrense y gócense con Jerusalén todos aquellos que se enlutan con ella. Todos, ¿cierto? Los que recuerdan a Jerusalén, los que se enlutan año tras año, como en Tisha B'Av, y recuerdan las cosas buenas que el Eterno hizo con Jerusalén, cómo su luz llenaba, ¿cierto?, el templo, el mundo, en aquel entonces, y que se enlutan de por qué eso no se está dando hoy día, y se entristecen por esa causa, pues verán también su reconstrucción. Estarán también y se regocijarán cuando sea ese momento. Pero si una persona no lo hace, no se enluta o no siente alguna conexión, pues cuando sea reconstruido no va a significar nada para él. Por eso es bueno recordar, para que las cosas tomen un significado diferente en nuestra vida. Una lección un poco digamos al margen de esta parashá. La parashá hablaba de varias cosas y también hablaba de los votos. Y una palabra ahí que quiero resaltar también para nuestra reflexión. Ayer, muy bien, ¿cierto? Nuestro hermano Juan Carlos habló sobre este tema. Dice la Torá, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará o no violará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, etc. Y allí en hebreo dice, Ish ki idor neder ladonai, o Ishavá shvu'a le'sor isar al nafsho lo yachel dvaro kehol ayotze mi piv yase. Y ahí utiliza la palabra, bueno, al principio dice que cuando un hombre haga un voto Adonai, o haga un juramento, dice el lesor Isar, para imponerse una obligación, dice al nafsho lo yachel, dice, no violará, ¿cierto?, el compromiso que hizo o su palabra, que tomó para su persona. No violará, y la palabra que utiliza ahí es yachel, yachel, como ahí se ve en azul, yachel. Y es interesante porque la palabra yachel en hebreo, ¿cierto?, que es no violarás o no faltarás a tu palabra, es la misma palabra que se utiliza para decir hol. Y hol es la palabra que significa común o profano. Algo que en el fondo es lo contrario de. A ver si alguno recuerda. Hol es lo contrario de Kodesh. Entonces, por ejemplo, hay un día que es Kodesh, que es el Shabbat, ¿cierto? Un día que es santo. Shabbat es Yom Kodesh, el día santo, el día sagrado. Pero el resto de los días son comunes, ¿cierto? Son Jolim, o sea, son comunes. Hol es común. Entonces la palabra Hol es lo contrario a la palabra Kodesh, que es sagrado, algo santo. ¿Ya? Entonces la palabra Hol es común, profano, y lo contrario a la palabra santo. Y eso es interesante porque ahí dice no violará o no profanará su palabra. En el fondo no hará que su palabra, que debiese ser sagrada, la haga como algo profano o común. Y eso es interesante, nuevamente, lo repito. Porque está diciendo que los hijos de Israel, o cada uno de nosotros, cuando nos comprometemos a algo, nuestra palabra es sagrada. Como decían a lo mejor los abuelos, ya la gente de antes. La palabra es sagrada. Y literalmente eso es lo que significa. La palabra es sagrada. Cuando alguien viola una palabra, está violando algo sagrado, literalmente. Nuestra palabra no está hecha, o mejor dicho, nuestro compromiso no está hecho para hacer algo profano, que sea común.
Un compromiso o un voto, en este caso, hablando, ¿cierto? Un compromiso que alguien adquiere por voluntad propia, es algo que debe cumplirse. Es un acto sagrado. Y para hacer algo sagrado o algo apartado significa que tiene un peso para el Eterno, ¿cierto? Porque nosotros buscamos santidad. Y la santidad conviene al Eterno. Entonces, cumplir con nuestros votos o nuestros compromisos es algo sagrado. Es algo que nos aparta, obviamente, del... A ver, cuando alguien toma, por ejemplo, un compromiso de yo voy a cantar a Dios todos los días. Bueno, cante todos los días. Es algo sagrado, algo que apartó. O cualquier tipo, otro quizás de compromiso. Pero es algo sagrado que para el Eterno, nuestra palabra debe cumplirse. Entonces, ahí es interesante la palabra. Profano ahí es Yahel. Así que el Eterno busca, obviamente, que nuestras palabras estén, no solamente que hablemos bien, sino que nuestras palabras o nuestro compromiso. Porque obviamente todos hablamos unos con otros y hablamos muchas veces palabras vanas. Nos reímos un rato, decimos bromas, ¿cierto? Pero en algún momento hablamos en serio. Y cuando hablamos en serio, y sobre todo cuando tomamos algún compromiso con algo, con alguien, o con el Eterno mismo, bueno, tenemos que ser serios. Tenemos que ser santos para cumplir nuestra palabra. De la misma manera en cual los sacerdotes cumplían sus palabras. Porque ellos eran apartados. Ellos cumplían la palabra que se les encomendó, ¿cierto? Y su voto era prácticamente servir al Eterno en todo lo que se les encomendó. Así que cumplir nuestros compromisos es algo sagrado. ¿Ya? De esa manera, obviamente, demostramos, ¿cierto?, que nuestras vidas están consagradas. Otro punto que nos toca está para allá. Es lo que menciona allí, números 35:11. Escogeréis para vosotros ciudades, para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. ¿Ya? Entonces, la Torá plantea ciertas ciudades de refugios para aquellos que fueron homicidas, pero sin obviamente sin querer queriendo, como diría el Chavo. Aquellos, cierto, que cometieron algún acto, obviamente, es como un cuasi delito, ¿no? Que llamaríamos hoy día. Que en realidad no fue con intención, podían ir a estas ciudades porque en la antigüedad existía el vengador de la sangre. Un pariente cercano, ¿cierto? Cuando había un crimen, tenía el derecho de tomarse una represalia, tomar venganza sobre la sangre, ¿cierto? Y estas ciudades de refugio eran una manera de librarse, ¿cierto?, de ese vengador de la sangre. O sea, la Torá, por eso le decía anteriormente, no es que niega o rechaza todo tipo de entorno social en el que vive Israel, porque esto era parte de la ley de la época, que todos entendían, y así se entendía cómo se hacía justicia. En ese entonces no habían tribunales de justicia, un juzgado, que uno pudiera concurrir, no. De hecho, no habían gobierno. Habían ciertas civilizaciones contadas con los dedos, otras que estaban surgiendo, y obviamente no había una administración de justicia como hoy día la poseemos, que debiese hoy día ser un ejemplo. Bueno, por ahí vamos. Pero en ese entonces obviamente había otro tipo de justicia. Así que la Torá no niega esto, pero da la oportunidad, ¿cierto? Y da la opción para que aquel que haya cometido un delito que iba a traer su muerte pudiese ser refugiado, un refugiado. Como hoy día pasa muchas veces de refugiados quizás políticos, algo así. Pero esto tiene que ver no con oponerse a alguien, sino con haber cometido algún delito. No voy a explicar más detalles de eso, pero es interesante porque la Torá nos señala y también nos enseña la tradición que estas ciudades tenían que tener caminos anchos. Los lugares donde se transitaba para llegar a estas ciudades de refugio tenían que ser lugares amplios. No podía ser un camino escarpado, o sea, había que saber cómo llegar hasta ese lugar. Y había que tener una facilidad para llegar allí. Debía ser un camino despejado.
debían haber incluso señales en los caminos o en los cruces que dijeran claramente dónde estaban las ciudades de refugio. Tenía que haber una manera en que la gente supiera dónde estaban. No tenían que estar estas ciudades escondidas, no. Tenían que ser ciudades que se mostrasen realmente como un refugio. De la misma manera, ¿cierto? Obviamente, el camino de la Torá es un refugio para nuestra vida. Refugio espiritual para cada uno de nosotros. Pero Él también nos da señales. Y un camino amplio, ¿no? También para que nos acerquemos hacia allá. Para que estemos hacia un rumbo correcto. La persona que va hacia la ciudad de refugio, el camino que tiene, ¿cierto? La calzada está despejada. Está señalada. Es como el camino de la teshuvá, del arrepentimiento. Cuando una persona quiere volverse a Dios, sí, el Eterno abre las puertas, abre los caminos, facilita el arrepentimiento. Realmente cuando una persona lo quiere de verdad. Cuando de verdad está escapando de la muerte. Está escapando del delito, del pecado. Él, por supuesto, que ayuda a enmendar ese rumbo y a llegar hasta esa ciudad. Pero nosotros también nos podemos situar en esta situación. Nosotros también podemos ser aquellas personas que ayuden a otros. Que sean como esas señales de tránsito. O que despejen el camino para aquellos que quieren volver o quieren buscar ese refugio. Nosotros también tenemos que hacerlo. Despejar esos caminos para aquellos que quieran volver o puedan volver. Realmente puedan hacerlo. Nuestras vidas también tienen que dedicarse a... Porque había una labor que era de los levitas en esta ciudad, de los sacerdotes, etcétera, en este tema de la ciudad de refugios. Pero, ¿cuál era la labor de la gente? ¿Ponerle tropiezo al que iba a una ciudad de refugio? ¿Decirles por allá cuando en realidad era por otro lugar? Tenemos que facilitarle las cosas a la gente. Como dijo Yeshua, hay que ayudar a los pequeñitos, no ponerles tropiezo. Hay que facilitar el camino. Y si el camino a la ciudad de refugio resulta que creció un árbol, a lo mejor se puso en el camino, arbustos crecieron, o matorrales, y no se ve la señalética, es nuestra misión también limpiar el camino. Nosotros también tenemos que limpiar el camino para que otros puedan volver a refugiarse en el Eterno más fácilmente. Es nuestra misión también. Tenemos que ayudar como los levitas recibían a esta gente en estas ciudades. Tenemos que ayudar, ¿cierto?, a que la gente pueda fácilmente también dirigirse y retornar y volverse a Dios. Tenemos esta misión también, ser como estas señaléticas. Decir a la gente, mira, no es por allá, es por acá. No, ¿usted alguna vez se ha puesto a pelear con una señalética? Yo creo que nadie, ¿no? Cuando una señalética le apunta al camino, uno está seguro y tranquilo. Pues nosotros tenemos que ser capaces de apuntarle el camino a las personas de tal manera que las personas los deje tranquilos y estén advertidos y sepan por dónde es. Si alguien se pierde, no le va a echar la culpa a la señalética. Va a echarle la culpa a no conocer el camino. Por eso es importante que nosotros también ayudemos a nuestro prójimo a encontrar el camino, a enderezarse en el camino. Y de tal manera que no haya discusión, que sepan, realmente este es el camino. Tenemos una labor con nuestro prójimo en este sentido. Otra lección que tomamos de esta porción es que nadie está solo. ¿En qué sentido? Cuando concluye, ¿cierto?, la Torá, dice así ninguna, o sea, en esta para allá, ninguna heredad, al menos en esta porción de la primera parte. Cada persona, aquí. Así ninguna heredad de los hijos de Israel será traspasada de tribu a tribu, pues los hijos de Israel retendrán cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Cada persona estará, ¿cierto?, ligada, como dice, Ish venahalat mate abotab idbeku. Toda persona estará ligada, ¿cierto?, a la herencia de la tribu de sus padres, y ahí estará pegado. Idbeku, ahí se apegará. Permanecerá ligado. Nadie está solo. Recordemos que
hubo un par de, bueno, unas cuantas ciertas mujeres que dijeron a Moshe, Moshe, nuestro padre murió, no tiene hijos. No va a tener heredad en la tierra. Él no tomó parte con las rebeliones. ¿Acaso no va a tener una porción? Y Moshe dijo, sí, es justo este reclamo. Y esa preocupación familiar que tenían, ¿cierto? Eh, las hijas de Zelofejad la traspasaron a Moshe. Ellas fueron al líder y le dijeron, mira, hay un problema, creemos que esto no está bien, que no es, será justo esto realmente, que él se quede solo una porción. ¿Será que este caso realmente tiene que acabar aquí? ¿Será que realmente mi problema, mi dificultad, es solamente mi problema? Y entendemos, ¿cierto? De estos casos, ¿cierto? De estas hijas de un miembro de la tribu de Menashe, realmente que ellas tenían un derecho. Y el Eterno les otorga un derecho. Y a partir de acá se vuelve obligatorio, de hecho, otorgar ese derecho. De darle, ¿cierto? Una heredad a las damas también. Si no era heredado por un varón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender también? Es que a veces hay problemas y no estamos solos. Si estamos solos, por ejemplo, si las hijas del Zelofejad dijeran, no, voy a orar solamente, voy a orar, que Dios me haga justicia, y no iban a Moshe, a lo mejor el problema no se hubiese solucionado. Pero ellas fueron delante de Moshe. Ellas expusieron su causa. Como dice el salmo que cantábamos en la mañana, ¿cierto? Ya voy a exponer mi causa delante del Eterno, mi queja, la voy a exponer delante de Él. Todos tenemos un deber también de no sentir que estamos solos, que nuestro problema es solamente nuestro. No estamos solos. Otra persona nos puede ayudar a solucionar nuestro problema. No solamente nuestro problema, yo y el Eterno y me encierro y ya. No, también puedo recurrir a alguien. También puedo ir delante de Moshe, o delante de un anciano, delante de un pastor o un maestro, y consultar mi inquietud, o incluso mi queja. Mira, encuentro que esto no está bien. A lo mejor, a lo mejor podríamos nosotros también tener un lugar en tal parte. No con el hecho, ¿cierto? De, como las hijas de Zelofejad lo mostraron, no fueron por un interés, sino por un reclamo que tenía amparo en justicia. Y como fue un reclamo justo, pues tuvo, ¿cierto?, una solución justa, no solamente para ella, sino para todo Israel. Entonces uno, obviamente cuando expone causas, tiene que buscar también exponer causas justas. Tampoco se trata, ¿cierto?, de ir delante de, por ejemplo, de Moshe o de autoridades o de los líderes de un lugar a exponer cada causa que uno tenga personal. Porque muchas veces nuestras búsquedas a veces son egoístas. Queremos cosas, no las logramos y decimos, pero ¿por qué no logramos esto? Tal vez estamos con causas egoístas, pero cuando hay causas justas y nosotros vemos que de verdad podríamos tener apoyo o algo más, tenemos que sentir que no estamos solos. Tenemos que ir, como hicieron las hijas de Zelofejad, a la persona indicada y pedir ayuda y decir, mira, esto está pasando. ¿Acaso el Eterno no es misericordioso en medio de su pueblo? ¿Acaso Él no es justo en medio de su pueblo? ¿Y no podrá Él abrir una puerta también y una solución? No nos quedemos solamente en la tefilá cuando hay situaciones complejas o cuando de verdad hay necesidad. Recurramos. Nadie está solo. Las hijas de Zelofejad se hubiesen quedado sin porción. Pero ellas decían, no, pues somos parte del pueblo de Israel y somos parte de una tribu y mi padre y nuestro padre también era parte de esa tribu. Pues es justo también que al entrar tengamos una porción. Y quizás cuántas otras mujeres estaban en esa circunstancia, en medio de Israel. Y por causa de ellas, hubo, ¿cierto?, una justicia para todas. Entonces, cuando hay reclamos justos, cuando hay necesidades justas, y con justo no hablamos solamente de que sea algo recto, que no tenga alguna mancha, sino que justicia en la Torá, recordemos que tiene dos caras. Tzedek, que es justicia, rectitud, o juicio, pero también está la tzedaká, que es la justicia social, la ayuda al prójimo. El deber que tenemos todos de ayudar a nuestro prójimo, de hacer justicia con el pobre, la viuda, el necesitado, el huérfano, o aquel que tiene necesidad. Entonces,
no nos cerremos, ¿cierto? No estamos solos. Somos parte de una porción general también. Y por supuesto se puede hacer algo. Cada uno tiene que tener un lugar también en el pueblo. ¿Ya? Quiero tocar dos temas más antes de finalizar, que es el caso de Midian y el caso de Rubén y Gad. Ahí vemos una imagen, ¿no? Está bonito ese perrito. Ahí en la imagen. Bueno, esta imagen tiene el perrito de las orejas bien abiertas. Bueno, dice la Torá. Entonces habló el Eterno a Moshe diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. Es interesante, ¿no? Dice: toma venganza completa contra los madianitas. Y no, en el fondo, no vas a partir, no vas a morir antes de haber hecho esto. O sea, hay una prisa también sobre esto. Toma venganza. Recordemos que Pinhas detuvo, ¿cierto?, la plaga de los 24.000, donde los moabitas se habían confabulado con los madianitas para hacer caer a Israel. La Torá dice, le ordena a Moshe: toma venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Pero los madianitas no fueron los únicos responsables. Estaban también los moabitas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto problema con los madianitas? ¿Y por qué no con los moabitas? Los moabitas también habían usado a sus hijas, ¿cierto?, para seducir a los jóvenes de Israel. Como dice, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Entonces, ¿por qué solamente tenían que ser hostiles con los madianitas? Y como dice también el número 25, sé hostil a los madianitas y golpéalos. Toma venganza, después dice. Pero de Moab dice: no hostigues a Moab, ni los provoques a la guerra. Deuteronomio 2.9. ¿Por qué tanto problema con Midian y no con Moab? Si ambos pueblos confabularon. Los moabitas y los madianitas fueron ambos responsables. Bueno, como dice Rashi, y como yo creo que hemos escuchado, los madianitas se interfirieron en una disputa que no les correspondía y no les concernía. Y ese era el problema. O sea, se metieron en un problema donde nadie los llamó. Y los sabios citan este proverbio interesante que dice: como quien toma un perro por las orejas, es el que pasa y se entromete en contiendas que no le pertenecen. O sea, hágase cuenta que usted ve un par de perros, ¿cierto?, que se están peleando. Se están peleando, mordiendo ahí, ladrando a muerte. Y usted va, ¿cierto?, y para detener esto toma las orejas de un perro. El perro lo va a morder, lo va a atacar a usted y va a ser hostil contra usted, y quizá el otro perro también. Uno no se debe meter en peleas que no les conciernen. Tan sencillo como es. Uno no puede buscar el odio gratuitamente, ni meterse en problemas ajenos. Uno no puede meterse en la vida de los demás, en la familia de los demás, en habladurías o en cosas o lo que otro viva. Como lo que está, ¿cierto?, de la casa para adentro de una persona, está de la casa para adentro. Uno no se mete allí. Uno no va a buscar pelea porque sí. Pero hay gente que sí. Busca peleas porque sí, le busca el odio a la gente. Y alguien se está peleando con el otro y va y prende cizaña. Bueno, hoy día, lamentablemente, estamos en un mundo donde abundan la gente que se mete en peleas ajenas y en conflictos ajenos. Y de hecho todo el mundo muchas veces se mete en problemas ajenos. A veces le pasa mucho con Israel. Para mencionar, ¿cierto?, el caso de Israel. ¿Quién conoce toda la historia de Israel? Desde que fue un estado, todas las veces que intentaron matarlos, que intentaron exterminar las naciones, que se levantaron e intentaron, ¿cierto?, hacer de todo para destruirlos. Que hoy día mucha gente se meta sin entender este contexto, que Israel tiene un sentido prácticamente histórico de defenderse, y mucha gente critica y condena a Israel inmediatamente sin entender eso. Es meterse en peleas ajenas que no les conciernen realmente. Hoy día hay mucha liviandad en este sentido porque la gente se esconde detrás de una red social. Y es re fácil meter cizaña en casos políticos,
sé, económico, social, y la gente prende candela, le pone más fuego, ¿cierto? A las cosas de la nada. Y la gente le encanta hoy día meterse en peleas ajenas. Y prende con comentarios y enciende allí todo. Y muchas veces, por ejemplo, la farándula, que en algún momento fue bastante fuerte, ¿cierto? Bueno, meterse en peleas ajenas, involucrar a la gente en peleas ajenas. Esto genera odio, rencilla. Y muchas veces la gente termina odiando a gente que no conoce. Y que quizás si la conociera no tendría ningún problema. El gran problema de todo esto es que la gente terminamos haciéndonos ideas o preconcebidas, ideas malas de las demás personas. Los madianitas se metieron en un problema que nadie los llamó. Porque Moab tenía temor de Israel. Y tenía un temor legítimo. Iba a pasar por allí Israel, quizás me va a dañar, como ha pasado con todos los pueblos a través de los que ha atravesado. Tuvo temor y recurrió, pero los madianitas se metieron sin que nadie los llamara. Fueron como en parte Amalek, insolentes. Nadie los llamó y se metieron en un problema ajeno. Entonces, ese es el problema con Midian. Y es como quien toma a un perro por las orejas. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Porque realmente el pueblo de Israel, sobre todo, siempre tiene algún enemigo por esta causa. Gratuito. Finalmente, esto lleva al odio gratuito. Y es así. Usted cuando a una persona le gusta, porque hay gente que le gusta meterse en peleas ajenas, termina odiando a gente gratuitamente. ¿Por qué? Porque esa persona no me cae bien, porque actúa así y allá. Oye, pero esa persona ha actuado así contigo. ¿Ha sido así contigo para...? No, es que me cae mal porque actúa así. Pero ha sido así contigo, ¿por qué tienes tú un odio o un problema con esa persona que nunca te ha hecho nada a ti? Bueno, ese es el problema con los madianitas. Y el Eterno no perdonó este tipo de actitudes. Y fue peor que lo que hizo Moab. Porque Moab actuó por temor, pero Midian por simple odio gratuito. Y simplemente querer meterse en problemas contra Israel. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Con qué nos estamos enojando? A veces nos enojamos con gente que ni nos conoce. Hay gente que nunca en su vida nos va a ver o nos va a defender o va a decir, sí, él me apoya. Y estamos haciéndonos problemas con medio mundo y peleando gratuitamente. Cuidado. No vayamos a meternos en peleas ajenas, que a lo mejor no entendemos todos los contextos. La situación en Chile, tiene un parte esa curiosidad, yo me fijo. Aquí la gente dice que está todo mal. No es que todos, pero bueno, lo que pasó, sabemos. Todo está mal, criticamos esto, el gobierno, hay corrupción, que aquí, allá, aquí, allá. Pero si alguien se mete a hablar de las cosas de Chile, vemos en redes sociales cómo la gente, métete con tu país, que está hablando de Chile, y defiende a su país, ¿cierto? Yo me he fijado en esta curiosidad. Y es así. O sea, nosotros podemos tener problemas entre nosotros, no sé, podemos quemar todo, pero es un problema nuestro. ¿Por qué se tiene que meter a alguien de afuera? Y defender un poco los límites. Entonces, esto es parte también de lo que tenemos que hacer, y Israel lo hace hoy día, también como Estado. Como decía también en la Haftará, podrá nacer en una nación en un día claro. Y la nación de Israel es una nación que defiende sus límites. Porque Israel conoce sus límites y no se mete con los límites ajenos. También defiende los suyos. Pero si tú te metes con los míos, pues yo también me voy a meter con los tuyos. Pero no me meto en problemas ajenos, si tú no me llamas a un problema. Yo diría, Israel está enfrascado en tantos problemas internacionales. ¿Por qué? Porque se ha metido con ellos. Y Israel eso no lo deja pasar. Y era en parte la actitud que dice aquí. Tomarás venganza contra esta actitud. No serás flexible. Serás inflexible. Tomarás venganza contra los madianitas. Si alguien se mete contigo gratuitamente, no lo vas a dejar pasar así. Y ya. Porque es ganarse enemigos gratuitamente. Entonces, esto es algo que también tenemos que aprender en nuestra vida. A veces la gente se quiere meter con nosotros porque sí. Yo creo que a todos nos ha pasado.
Y a veces hasta nosotros hemos sido los que se quieren meter con otra gente porque sí. Tenemos que reconocerlo. Entonces, tenemos que aprender de esta actitud que el Eterno le enseñó a Moshe. No vas a permitir que gente ajena se meta en tus problemas o que se metan gratuitamente. No vas a ser flexible con estos casos. Imagínese usted que de repente está, no sé, en su casa y alguien va y le quiebra un vidrio porque sí. Usted no puede permitir que algo así suceda. Inmediatamente tiene que actuar. Porque esa persona, si usted no hace nada, al otro día va a venir, va a romper otro vidrio. Y al otro día otro vidrio. Y así. Pues uno no puede ser liviano con este tipo de cosas. Uno tiene que conocer si hay un problema o no. Y si no hay problema, no podemos ser flexibles porque es gratuito. Y ante los casos gratuitos, la defensa, autodefensa es válida. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida. Para no que la gente no nos agreda gratuitamente también. Y tomar medidas muchas veces. Por eso hay que armarse de valor. Por eso les decía hace un rato. A veces en nuestra vida nos complicamos. Es como, pero ¿cómo voy a decirle algo fuerte a una persona si tenemos que hablar de amor? A veces hay que ser fuerte. No queda de otra. A veces hay que decir cosas duras o hacer acciones radicales. Porque así se solucionan los conflictos. Bueno. A veces cuando la gente la llama... O sea, viene porque nadie la llama, también se va sin que nadie le diga nada. Pero hay gente que se queda. No podemos dejar que esa gente se quede. Y ese es el problema con los madianitas. Y a nivel personal. Bueno, y lo último que quiero comentar, está para allá, es el caso de Gad y Rubén. Como dice allí en la escritura. Ellos se acercaron a él, a Moshe, ¿cierto? Y le dijeron, edificaremos aquí, ¿cierto? Antes de cruzar el Jordán. Apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. Hay un midrash que es muy, muy interesante. Bueno, les voy a mencionar dos midrash. El primero es este. Dice que el Midrash Rabat comenta que las tribus de Gad y Rubén eran ricas, tenían muchos rebaños, pero amaban más su dinero y se establecieron, ¿cierto?, antes o fuera de la tierra de Israel o la tierra prometida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían aprecio más por las cosas materiales, el ganado. De la misma manera, le sucedió a ellos, ¿cierto? Como lo leemos en el libro de Crónicas, Primera Crónica 5:25, fueron las primeras tribus que salieron deportadas, ¿cierto? Exiliadas de Israel. Fueron los primeros en no querer entrar, fueron los primeros que tuvieron que salir cuando vino el exilio. El proverbio afirma, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Cuando uno tiene prisa en tomar herencia, tomar heredad, es como el caso del hijo pródigo, ¿no?, que menciona Yeshua. El hijo quiso tomar toda su herencia de uno. La despilfarró. Finalmente no le tomó el valor, el peso que tenía. Ni siquiera alcanzó a tener ese dinero, a poseerlo, y ya lo había gastado, ya lo estaba gastando. Es un problema de despilfarro. Porque hay un interés, ¿cierto?, material, más que espiritual. A veces pasa, y es lamentable en la familia. Cuando muere, ¿cierto?, alguno de los padres o los dos, las herencias son peleadas. Y la gente quiere tan rápido esos dineros, esa casa, esos apropiados, vender, que se pelean unos con otros. A lo mejor hasta antes de eso se iban a visitar, pero después de eso se pelean a muerte. Y no, es que está acá, es que esta persona aquí, allá, bla, bla, bla. Y empiezan a hablarse, a pelearse. ¿Por qué? Porque tienen prisa por adquirir ese dinero y todavía no es suyo y ya lo quieren. Todavía a lo mejor las personas todavía ni parten y ya quieren la herencia. Y esto es lamentable. Y esto muestra también lo que hay en el corazón de las personas. Y el caso de Gad y Rubén es importante entenderlo. Los primeros que no le tomaron valor a la tierra de Israel, a la promesa del Eterno, sino que pusieron sus ojos en lo que estaba en su corazón en el fondo, que eran las cosas materiales,
fueron los primeros de ser desarraigados de lo que poseían o quizás lograron adquirir allí. Fueron los primeros. Por eso dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Es mejor trabajar por algo, esforzarse, hacer todos los pasos bien y correctos y después disfrutar, ¿cierto?, de la herencia o del fruto de nuestro trabajo, que adelantarse a las cosas y quererlo todo ya. Porque puede ser que al final no tengamos nada de aquello. O a lo mejor lo aprovechemos un tiempo y después lo despilfarremos y no quede nada. Esto pasa, ¿cierto?, en nuestra vida, en el caso de las herencias, en otras circunstancias quizás, donde recibimos bendición por un lado y se va por el otro, fácilmente. Pero también pasa con las naciones. Así pasó con una tribu, pero también con naciones. A veces las naciones piden y quieren tenerlo todo, y lo quieren ya, y lo quieren rápido, y no quieren andar por el camino que lleva el tener todo eso, y que sea estable y equilibrado y a disfrutarlo, sino que lo quieren todo ya. Y por tener la prisa a veces las cosas terminan peor. No es que está hablando del caso a lo mejor de nosotros, pero como Chile, sino que realmente esto pasa. A veces las prisas llevan a las peores decisiones. A veces hay que ir por el camino largo. Hay que ir, conquistar, entrar en la tierra. Si esta era mi porción, bueno, ¿cuál será la porción que el Eterno quiere? Porque yo voy a pedirla antes. Si Él me iba a dar una tierra a mí, a lo mejor era hasta mejor. Probablemente que lo que ellos tenían. Pero ellos vieron, por otro lado, fueron los primeros en ser desarraigados. En ser desarraigados de la tierra de Israel. Es triste, pero a veces pasa esto. La prisa, el hijo pródigo que hay en nuestro interior nos gana. Tenemos que tener cuidado. La verdadera herencia se disfruta cuando en realidad damos todos los pasos de madurez necesarios para adquirirla. Cuando somos justos y rectos. Y después cuando ya la poseemos, la disfrutamos. Pero no nos adelantemos. Ellos tenían un ojo en la tierra y el otro ojo en el ganado. ¿Cierto? Como dicen allí. Y bueno, leímos, ¿cierto? Ellos primero dijeron, la preocupación de ellos era primero para nuestro ganado, ¿cierto? Edificaremos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Y dijeron primero para nuestro ganado y después para nuestros pequeños. Un problema. Bueno, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé la tierra a tus siervos como posesión, etc. Bueno, también nos enseñan los sabios en este mismo sentido. Estamos hablando de la herencia. Cuando una persona muestra rechazo o desprecio por lo que tiene o por lo que es la promesa en el fondo, cuando lo necesite, tampoco le va a servir. O de otra manera, cuando una persona muestra rechazo o desprecio por una cosa, esa cosa tampoco le va a servir en el momento en que la necesite, aun cuando la tenga. Y ese es el problema que pasó con Rubén y Gad. Por ejemplo, los sabios dicen muchas veces, cuando uno tiene la intención de hacer tefilá diariamente, ora realmente al Eterno de manera adecuada, y a lo mejor no necesita nada, en el momento que necesite, el Eterno nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque aun cuando no lo necesitemos, estamos pidiéndole, estamos cercanos a Él en cuanto a nuestras necesidades. Y así podemos argumentar en otras situaciones. Cuando realmente valoramos la oración, cuando valoramos el estudio de la Torá, aun cuando nos diga, bueno, ¿y para qué te sirve? Pero en algún momento nos va a servir. Cuando llegue el momento y se presente la ocasión, nuestra oración va a tener respuesta. Nuestro estudio va a tener fruto y va a tener una respuesta también. Pero si rechazamos lo que tenemos, difícilmente, aun cuando llegue el momento de aprovecharlo, no será aprovechado. Hay un... Con esto cierro. Hay una palabra
que citan los sabios en cuanto a justamente el caso de Reubén y Gad. Ellos tenían, ¿cierto?, un gran ganado. Y ellos buscaron un lugar que fuera bueno para ellos. Y el Midrash cita lo siguiente. Salmos 375, 6 al 7. Dice, porque ni del oriente ni del occidente viene, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es juez. A uno humilla y a otro ensalza. Es interesante estas palabras. Es interesante porque la palabra que utiliza allí es como lo que le pasó a Reubén y Gad. No fueron ni más allá ni más acá, ¿cierto? O sea, se quedar más acá y no quisieron ir más allá. Y venían del desierto. Pero el Salmo dice, ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino de Dios es juez, a uno humilla y a otro ensalza. Y la palabra que utiliza ahí en enaltecimiento es la palabra harim, que es la única vez en la Torá que significa enaltecimiento, porque harim significa montes o montañas. Pero dice que el enaltecimiento, el orgullo viene no viene ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto. Sino que Dios dice, a uno humilla y a otro ensalza. Y lo que nos quiere decir acá es que la riqueza es del Eterno. La riqueza es de Hashem. No es ni del que dice, la riqueza está en oriente. Está a este lado del Jordán, no está al otro lado del Jordán. No, está en el desierto la riqueza. No, está en Egipto. El enaltecimiento el engrandecimiento de la persona no viene ni del que se queda aquí, ni del que se quedó allá, ni del que dice, no, es que es mejor en Egipto, mejor en el desierto. Sino que Dios es el juez. A algunos humilla y a otros ensalza. No quiere decir que la riqueza o el enaltecimiento de hacer a una persona grande viene de parte del Eterno siempre. El Midrash Rabbah dice lo siguiente. Los hijos de Reubén y los hijos de Gad tenían abundante ganado, muy grande. Y cita estos versos que aparecen aquí en la pantalla. Porque Dios es el juez y Él baja y levanta a este. Y el Midrash pregunta, ¿cuál es el significado ni del este ni del oeste? Oriente, ¿cierto? Y occidente. No por los trabajos de una persona, sus viajes al este o al oeste, o sus cruces por el desierto, y por los harim o la montaña es que se hace rico. El rabino Abar de Rumania dice, cada ocurrencia de la palabra harim en el Tanaj significa montaña, excepto esta vez que significa altivez. El verso está enseñando que uno no se enaltece por esas cosas, por su trabajo, sus viajes, por ir acá o allá. ¿Qué hace Hashem? Le quita la riqueza a uno y se la da a otro. Como está escrito, baja a este y sube a este. A uno humilla y a otro ensalza. ¿Por qué la riqueza se llama, dicen los sabios, Nehasim? Y aquí citan varias palabras que significan riqueza o dinero en hebreo. Entonces, ¿por qué la riqueza se le llama Nehasim en hebreo? Porque Nihse, porque está escondida de una persona y revelada para otra. ¿Por qué el dinero se llama Zuzim? Y dice los sabios, porque Saz, es decir, se mueve de una persona a otra. ¿Por qué el dinero se llama Mamón? Porque es una abreviatura de la frase Mamoné, que significa ¿por qué lo cuentas? ¿Y por qué se le llama también Maot? Que es la abreviatura de Maliet, que significa ¿por qué te centras en algo temporal? Y el Midrash dice nuevamente, debes saber que esto es así, que la riqueza es pasajera y está en las manos de Dios. Porque cuando llegó el momento de hacer ricos a los hijos de Rubén y Gad, Hashem entregó a los madenitas en sus manos. Es decir, justo lo que viene a continuación. O sea, justo los entregó en sus manos. Es decir, porque era el momento de hacer ricos a Rubén y Gad. Era el momento propicio, donde él entregó a los enemigos, donde él entregó esa tierra. Era el momento de ellos, en el fondo. ¿Fue que ellos reclamaron, lucharon, trabajaron para ganarse esa tierra? No. Fue que el Eterno en ese momento dictaminó, bueno, ellos tendrán esta riqueza también. La pidieron, van a tener esta riqueza, pero todo viene de parte del Eterno. Él permitió, Él no permitió. Y esto es para que entendamos, ¿cierto? Finalmente en nuestra vida, que
la porción que el Eterno nos da, por más muchas veces que uno se esfuerce, trabaje, por así decirlo, nos cae del cielo. ¿De qué manera decimos esto? No estamos diciendo que nadie tiene que esforzarse y decir, bueno, todo viene del cielo. No. Pero cuando los hijos de Israel recibieron la tierra, como dice allí en Números 34:2, manda a los hijos de Israel y dile, cuando entréis en la tierra de Canaán, dice, Sabet ben Israel, veamarte lejem, dice, Kiatem ba'im el haaretz Canaan, cuando entres en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará. Dice, Zot haaretz asher tipol. Dice en hebreo. Dice, Zot Haaretz, esta es la tierra que les caerá. Literalmente dice, que les tocará como herencia. Ahí hace una alusión porque fue echada por suertes. La tierra de Canaán según su frontera. Pero ahí utiliza el verbo tipol. Y tipol significa literalmente caer. Es como, esto es la tierra que les cayó. Esta es la herencia que te tocó. El Eterno fue quien... Obviamente ellos hicieron una suerte para repartirlo, pero la suerte detrás de se entiende que no hay coincidencia, sino que el Eterno mueve las cosas. Cada porción le tocó a una tribu, de acuerdo a los números de sus hijos, y las posiciones y las posturas fueron un acto de suerte, que en el fondo era a través de piedra en esa época, pero a lo que va es que le cayó a uno y le cayó al otro. Y así nos pasa en la vida. El Eterno a unos dio que tengan mucho y a otros dio que tengan menos. A lo mejor algunos toda su vida van a trabajar y no van a ser millonarios y otros trabajan un poco y se hacen millonarios. Así es la vida. Cada uno le toca una porción, como decía el título de esta parashá. Cada uno de nosotros tiene una porción. Y tiene que apreciar esa porción. Porque Rubén y Gad podríamos decir que tuvieron la mejor porción, la mejor tierra. Pero dijeron, quedémonos a este lado y menospreciaron la porción que el Eterno les dio, les iba a dar. Menospreciaron la tierra, no la valoraron y fueron los primeros en perderlo todo. Y esto es para que entendamos realmente que cada uno, el Eterno nos ha dado una porción. Apreciemos la porción que Él nos da, porque aún aquel que piensa que ganó la mejor porción, si no valora lo que tiene, lo puede perder todo. O delante del Eterno es como si no tuviera nada. Porque como dice, el dinero viene de aquí para allá, se mueve de aquí para allá. Le cae a uno, le cae a otro. A uno se humilla, a uno se humilla, al otro se exalta el Eterno. A uno da, a otro quita. Y así vemos como la gente muchas veces pierde el dinero, le llega a otro, el trabajador a lo mejor lo gana, otro se lo quita, y así va y viene. Pero lo importante es que cada uno de nosotros entienda que Hashem tiene una porción, nos dio nuestra porción. Valoremos nuestra porción. Valoremos nuestra familia. Valoremos nuestra comunidad. Valoremos, ¿cierto?, quiénes somos. Valoremos nuestro trabajo. Lo que Él nos ha dado. Valoremos lo que Él nos dio. No vaya a ser cosa que seamos como Rubén y Gad, que por querer más y buscar nuestra comodidad, menospreciemos lo que Él nos ha dado. Y finalmente seamos los primeros en perderlo todo. Quiera el Eterno que así no sea. Porque estas cosas a veces no terminan en perderlo todo físicamente o materialmente, sino espiritualmente. Perdemos todo cuando buscamos nuestra herencia en otros lugares. Como le pasó al hijo pródigo. Espiritualmente buscamos otras cosas. Y no la porción que el Eterno nos había dado a nosotros. Por eso, seamos fieles a lo que nos cayó del cielo. Nadie eligió dónde nacer, en qué familia, ni nada. Pero sí después uno puede escoger, por supuesto. Pero hay cosas que vienen de arriba. Y uno tiene que ser agradecido, siempre. Y tomar la porción con responsabilidad. Y hacer la parte que ellos dijeron, bueno, voy a igual a entrar, a conquistar, a luchar. Esa parte sí hay que hacerlo. Que entrar, conquistar, trabajar, esforzarse para tener nuestra porción. Pero quedémonos con lo que Él nos da. Antes que todo. Su porción en nuestra vida. Su porción en nuestra vida eterna. Su porción en nuestro Mesías. Para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Shabbat Shalom.